Los ejemplos que hemos visto hasta ahora como casos de telepatía han sido algo dudosos. Así que nos centramos en el exagente de la inteligencia estadounidense que dice que puede describir un lugar oculto a kilómetros de distancia. Joe McMoneagle dice que descubrió su habilidad hace 25 años. En esa época, las agencias de espionaje buscaban el modo de utilizar la telepatía para ganar la Guerra Fría. El 4 de noviembre de 1979, crisis de los rehenes de Irán. Es el comienzo de una pesadilla para la administración estadounidense que dura 444 días. El gobierno trata desesperadamente de rescatar vivos a los rehenes e intenta todo lo posible, tanto técnicas de espionaje convencionales como una herramienta poco habitual. Agentes que afirman tener poderes telepáticos. A miles de kilómetros de Irán, esta discreta cabaña de Fort Meade, en Maryland, albergó un programa de telepatía de alto secreto del gobierno de Estados Unidos que se denominó Stargate. Empleaba a personas que creían que podían percibir lo que acontecía a miles de kilómetros. La CIA denominaba esta habilidad visión remota. McMoneagle cuenta que trabajó en la crisis de Irán durante un año como vidente remoto. Nos llamaron, nos enseñaron cientos de fotografías y nos pidieron que identificásemos a los rehenes. A continuación, McMoneagle y los otros videntes remotos intentaron recabar información sobre los rehenes y su estado. Hicimos de todo. Desde tratar de averiguar en qué condiciones estaban los rehenes, hasta localizar en qué habitación los tenían, descubrir su estado de salud, la identidad de los secuestradores, las armas que tenían y el tipo de armamento del que disponían. McMoneagle dice que las descripciones de su equipo fueron corroboradas. El equipo de visión remota se mantuvo durante más de 2 décadas desde su creación, porque la CIA se enteró de los primeros experimentos telepáticos que estaba llevando a cabo el experto de física cuántica Hal Puthoff. De repente vinieron a verme los de la CIA y me dijeron que me habían estado buscando porque estaban investigando ciertos rumores de que la Unión Soviética llevaba más de una década invirtiendo mucho dinero en desarrollar la parapsicología. No sabían cómo analizar los datos que habían recibido y necesitaban un experto que los examinase. Yo soy físico, especializado en física cuántica, y la idea de que existiese un área de la conciencia que todavía no estuviera explicada por la física me pareció un desafío y me interesó mucho como físico. Puthoff reunió a un equipo para efectuar experimentos de telepatía y visión remota para la CIA en el Instituto de Investigación de Stanford. Llevábamos a cabo nuestra actividad en un edificio seguro que estaba situado aquí, el Laboratorio de Radiofísica. Allí fue donde llevamos a cabo casi todos los experimentos. Los antiguos telépatas dicen que se concentraban en otra mente humana, a la que llamaban baliza, en un lugar determinado. Es como si hubiera una puerta entre tú y la escena que quieres ver y perforas un pequeño agujero para poder atisbar algo. Luego haces otro agujero y ves un poco más. Cada agujero es como un experimento de percepción subliminal que te deja ver algo rápidamente. Y tienes que seguir practicando agujeros hasta que derribas la puerta y puedes contemplar la escena completa. No sabemos lo que interviene en la transmisión de datos que lleva a cabo el emisor. Puede que sea telepatía, comunicación entre mentes entre la persona que actúa de emisor y el vidente remoto. Esto exigía que alguien actuase de emisor telepático en el lugar objetivo. Pero emplear agentes dentro de la Unión Soviética era peligroso. Así que a los videntes remotos se les ocurrió una solución poco común:
Dejaron de utilizar una baliza y se concentraron simplemente en las coordenadas de un mapa del objetivo. Pasar de la telepatía a algo que mejor se podía denominar clarividencia supuso un cambio considerable. Pero los clarividentes pensaban que seguían obteniendo resultados. Pasar de concentrarse en la baliza a las coordenadas geográficas puede decir que es un salto imposible a nivel psicológico, pero como nuestro programa se impulsaba de modo completamente empírico, si obteníamos resultados no importaba que no se pudieran explicar. No teníamos ni idea de cómo funcionaba, pero cuando obteníamos un resultado lo desarrollábamos hasta donde quiera que nos llevase. A los telépatas se les pidió que estudiasen unas instalaciones soviéticas en Semipalatinsk, en Kazajstán. Pyutov afirma que los resultados fueron notables. Estuvimos llevando a cabo los experimentos de visión remota durante 1 hora y describimos la distribución de las instalaciones. Descubrimos que el elemento más llamativo era una gran grúa que había sobre el techo de un edificio. Era una grúa tan grande que sus ruedas medían el doble que una persona. Y este es el verdadero aspecto del lugar. Así que teníamos razón. Había una grúa muy grande que rodaba encima de un edificio. Pero la exactitud de la visión remota ha seguido criticándose incluso después de que se hiciera público el experimento de Semipalatinsk. Pero para McMoneagle la telepatía es una realidad, tanto que la ha transformado en un negocio en el que presta sus servicios de visión remota a empresas con fines comerciales. Imagínense la siguiente imagen. Es como si alguien te vendase los ojos y te encontrases totalmente a oscuras. Está tan negro que no te puedes ver ni la mano delante de la cara. De repente se enciende la luz de un flash que ilumina todo lo que hay en la habitación con claridad. Pero rápidamente se apaga y vuelves a verte sumido en la oscuridad. Y entonces alguien te pregunta: rápido, dime dónde estás. ¿Puede explicarse científicamente? Creo que todavía no. McMoneagle afirma que entonces le dieron un objetivo real. El Consejo de Seguridad Nacional quería saber lo que estaba ocurriendo en el interior de un nuevo y enorme edificio al norte de la Unión Soviética, en un puerto del Mar Blanco llamado Severodvinsk. Me pidieron que describiera lo que pasaba en el interior de este edificio. Y la imagen que yo recibí fue de 2 grandes cilindros que estaban soldando juntos. Vi tubos de misil y un sistema de propulsión único. Y todo ello tenía lugar junto a un submarino de tamaño medio que parecía diminuto al lado del que estaban construyendo. Era gigantesco. Calculé que tendría el doble de tamaño que un submarino medio. Dice que fue el que averiguó que el edificio era una fábrica de submarinos, aunque estaba a 800 metros del mar y no había ningún curso de agua. Según McMoneagle, su visión se vio confirmada pocos meses después. Unos 100 días después, apareció una gran excavadora y empezó a abrir un canal hacia el mar, por el que se lanzó el submarino más grande del mundo. Un submarino de clase tifón, al que llamaban cola de castor, por la forma de su parte trasera. Me concedieron la Legión al Mérito, una de las condecoraciones más altas que hay en tiempo de paz y que se pueden otorgar a un militar, y me la concedieron por mi visión remota. Esta es la Legión al Mérito. A pesar de las afirmaciones de McMoneagle, el escepticismo que rodea la visión remota sigue siendo muy elevado. En 1995, la CIA encargó un informe sobre el programa. Uno de sus autores criticó parte de la metodología experimental de la unidad. Llegó a la conclusión de que no había pruebas de que los resultados de las observaciones eran producto de la visión remota.
El informe no encontró pruebas de que la visión remota resultase útil desde un punto de vista operativo y determinó que no había pruebas de que sirviera para recabar datos de inteligencia militar de manera eficaz. Tras funcionar durante 20 años, el programa de visión remota se canceló oficialmente. Desde que se terminó el proyecto Stargate, los científicos han continuado investigando la posible existencia de la telepatía. Algunos creen que han encontrado pruebas que indican qué parte del cerebro resulta estimulada en un experimento para probar la telepatía. Hay un sitio más donde investigar. Podemos profundizar en las centrales nerviosas del cerebro humano en busca de la telepatía. Un cerebro humano medio tiene 100.000 millones de neuronas. Es capaz de almacenar recuerdos de lugares, personas, sensaciones y pensamientos durante toda una vida. ¿Pero puede transmitir esos pensamientos por vía telepática? Si la telepatía existe, ¿qué nos puede contar el cerebro al respecto? La Universidad de Bastyr, cerca de Seattle, en Washington, está consagrada al estudio de la medicina natural y la salud alternativa. Aquí los investigadores tratan de medir lo que ocurre en el cerebro de la gente que intenta comunicarse telepáticamente. En este caso son una madre y una hija. El experimento comienza situando a cada una de ellas en una habitación separada y segura. Después se les conecta a una máquina que mide las ondas electromagnéticas del cerebro. Es una gorra con electrodos que recoge las ondas de varios puntos del cerebro. Yorga, la emisora, va a intentar enviar señales telepáticas a su hija Ingrid, la receptora, que está en la habitación contigua. Se les echa gel conductor en la cabeza para que los electrodos puedan captar las señales del cerebro. Antes del experimento se pide a Yorga e Ingrid que se relajen mediante la meditación. Los científicos de Bastyr creen que así el cerebro llega al llamado estado alfa, un estado de relajación y reflexión. Entonces la madre o emisora recibe un simple estímulo visual en el cerebro, un tablero de ajedrez que cambia repentinamente. La pequeña alteración de la raya inferior de la pantalla representa el momento en el que cambia el diseño del tablero. 100 milisegundos después, el cerebro de la hija parece mostrar actividad. ¿Podría ser una respuesta al movimiento del tablero de ajedrez de la sala de al lado? ¿Ha provocado la estimulación visual de la madre un cambio en las ondas cerebrales de la hija? ¿Se trata de una simple coincidencia al azar o están relacionados? El análisis estadístico de una serie de pruebas indica que en unas pocas personas el resultado puede deberse a algo más que el azar. Los científicos ahora aceptan la posibilidad de que los cerebros de algunos receptores reaccionen inexplicablemente a otra mente desconectada a 10 metros de distancia. Un investigador, el profesor Clark Johnson, se mostró inicialmente escéptico ante los resultados. Yo he sido uno de los mayores escépticos de esta universidad. Cada vez que obteníamos resultados sabía que no podían ser correctos y pedía que los siguiesen investigando. Pero ya se me han acabado las excusas para convencerme de que se cometían errores. Ya no encuentro razón para no creerlo. El experimento se repite, esta vez con el receptor dentro de un escáner de resonancia magnética. ¿Volverá a reaccionar milisegundos después de que se altere el diseño del tablero de ajedrez? Las imágenes de la resonancia magnética indican que la parte del cerebro de los receptores que resulta estimulada es la parte trasera, la zona que registra los impactos visuales. Podría tratarse de una coincidencia, pero si se tratase de telepatía, ¿podría estar reaccionando esta parte del cerebro a señales telepáticas? De vuelta a San Francisco, el emisor y el receptor por fin se conocen. Hola. Hola, ¿cómo estás? Encantada de conocerte, Joe. Bueno,
¿Ha tenido éxito McMonigle al descubrir el sitio donde estaba ella? A las 10:30 empecé a ver medio arco, que era un pasaje que lleva a una zona curvada por un lado, como si fuera un túnel. Y estaba muy oscuro por el lado derecho. Esta es la dirección en la que te dirigías. Había algo de material pesado que te colgaba encima, como un puente o un contrafuerte de algún tipo. Aquí me tomé un descanso. El suelo tenía cierto diseño. Había una especie de claro, una zona abierta cubierta de grava o de piedra. McMonigle cree que ha acertado muchas características del lugar, pero sus declaraciones pueden haberse modificado a posteriori para adaptarse a los hechos. O puede ser que describiera el sitio en términos tan vagos que pueden adaptarse a cualquier lugar. Vamos a recapitular un momento. Primero, McMonigle conduce por debajo de un túnel. Sí, eso es exactamente lo que estaba viendo. Es justo lo mismo. Ahora ya entiendo lo que estaba viendo. McMonigle cree que ha descrito correctamente el final del viaje de Rachel hacia su objetivo y los alrededores inmediatos. Sin embargo, no ha logrado mencionar o identificar el objetivo en sí, el puente de Dumbarton. Es un clásico ejemplo de visión remota. Unas veces es muy específica y otras no. ¿Y qué ha sido del segundo experimento de Ed May? Vamos a recordarlo. Tenía que elegir una foto de entre las copias según la descripción de Joe y eligió el puente de Dumbarton. Pero sin los controles científicos de un verdadero experimento no podemos saber si su elección acertada se debió a una pura coincidencia. También tenemos que referirnos a la obra de arte extraña que mencionó McMonigle. Había una obra de arte que no podía determinar qué era. A lo mejor eran esos dibujos. Podían ser esos dibujos. No paraba de verlos. Claro. La pregunta es si podemos aceptar como prueba los esfuerzos de McMonigle por encontrar a Carran. Por desgracia, no. Este experimento no reúne los criterios científicos necesarios. No es controlado, ni medible, ni repetible. Vamos a ver qué sobre elegimos. Pero ciencia aparte, el sentido común también nos plantea ciertas dudas. La selección de lugares de Carran pudo no deberse por completo al azar. Tal vez otra persona habría elegido sitios menos representativos de la zona, como un aparcamiento o una iglesia. Y tal vez McMonigle tentó a la suerte describiendo una visión genérica que podía adaptarse a muchas estructuras diferentes. Seguimos sin convencernos de que este experimento sirva para probar la existencia de la telepatía. Pero, ¿y los otros experimentos? Son fenómenos inusuales que parecen contradecir las reglas de la razón científica. Gemelos que responden el uno al otro. Un hecho fascinante, pero poco concluyente. Mujeres analizadas en condiciones de laboratorio y científicos que no están de acuerdo sobre si sus reacciones son significativas o mera coincidencia.